Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer estas preciosas carteras. Las hemos hecho en marrón y azul, aprovechando esta tela tan bonita que viene con cuadrículas y hemos aprovechado esos espacios. En el interior tienen 7 compartimentos para meter infinidad de cosas y además son súper fáciles de hacer y no se precisa mucha tela. Materiales que vamos a necesitar. Necesitaríais los patrones o medidas, que los tenéis como siempre en descripción. Aquí tenéis un pequeño croquis de cada pieza, las unidades que lleva, y aquí una pequeña explicación de cómo hacerlo. Y tenéis, ¿ves? 3 unidades de cada pieza y las hemos hecho en diferentes colores para que no os liéis. Luego de la parte de fuera igual, una y una de cada tela, que sería entre tela interior y tela exterior. Y aquí tenéis lo que son las medidas de cada pieza. Y todas las piezas llevan el margen de costura incluidas. Como siempre os hemos preparado unos lotes, que los tenéis en la versión en marrón y la versión en azul. Nosotros le hemos incluido el cierre, para que no tengáis que pensar en qué poner. Tenemos el cierre incluido. Lo que no tiene es la entretela, que también os hará falta un trocito de entretela. Voy a explicar cómo sacar las piezas. Vamos a abrir, si queréis, este azul y lo vemos. En el lote lleva la cantidad de forro necesaria para hacer la carterita y aparte lleva este paño en el que tendréis para sacar, aparte de la carterita, más cosas. Porque lo que hemos hecho es, como esta sección mide como la cartera, hemos intentado sacar de cada dibujo, digamos, una de las partes del monedero. Entonces sacaríamos una pieza que mida como 3 unidades y luego las demás son 2 unidades. Podemos sacar esta y esta, o esta y esta, o esta y esta, con lo cual os saldrían, yo calculo que una cartera y media de cada paño de este, porque es doble ancho, es de 1,10, para que entendáis cómo sacarlo. Iríamos así, cortándolo así en secciones. Para la que no utilicéis mis lotes, pues necesitáis una cantidad de 17 centímetros por 1,10 de cada una de las piezas, tanto la exterior, la interior y la entretela. Como veis, con muy poquita cantidad se hace la carterita, es muy sencillo, no requiere muchos materiales complicados. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, he cortado protagonista y forro de la parte exterior y protagonista y forro de los bolsillos interiores. Y de igual manera he cortado las 3 piezas de entretela y la grande de la parte exterior. Y por supuesto, como siempre, las medidas de las piezas están en los patrones, que tenéis el enlace en descripción. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle la entretela a la parte del forro. Vamos a ir pegándola, nos vamos a la plancha y vamos a hacer todo el trabajo de pegar la entretela en cada una de las piezas del forro. Bueno, ya tengo las piezas con su entretela. Lo primero que voy a hacer es ponerle la etiqueta en la parte de la solapita. Esto va así, en esa parte, para cuando se abra quedará ahí. Y una vez que haga eso, pues voy a encarar las 2 piezas. Esto iría así. Y vamos a coser todo el contorno y vamos a dejar una aberturita. Lo podemos hacer a patilla o a 1/4 de pulgada. Yo, por no perder el dibujo, porque como veis en esta tela es que viene la secuencia justa del bolsillo para que os salgan todas las cuadrículas de lo que es el dibujo. Entonces, si nos metemos a patilla nos venimos aquí. Entonces yo, por no perder tanto, lo voy a hacer a 1/4 de pulgada, que me va a quedar un pelín más para afuera. Pero vosotras lo podéis hacer como queráis. Vamos a dejar una aberturita en esta zona. Vamos a ir encarándolas todas. Y a todas le vamos a dejar una aberturita. Más o menos unos 5 centímetros, 6. Aquí he dejado un poquito más. 3 dedos aproximadamente. Esa con esa. Y ya la última. Aquí. Como veis, todas son totalmente rectangulares. Quiero decir que las esquinas van a quedar rectangular, menos la de la solapa, que es un poquito redondita. ¿Veis? Lo vamos a pespuntear y a doblar y a volver las piezas.
Bueno, lo que vamos a hacer ahora antes de dar la vuelta es cortar aquí las esquinas. En cada uno de los laditos cortamos las esquinas de esta manera, para que luego al dar la vuelta pues esto se incorpore y se quede perfecto. Luego en la parte de la curva, en realidad si no le hacemos nada tampoco pasaría nada, pero bueno, aquí en lugar de piquetes lo que hago es los hago de esta forma, para que se acoplen también. Mejor que un piquete, hacemos esta formita así, ¿veis? Vamos a hacer 3 en cada ladito. ¿Veis? De esta forma, en lugar de un piquete es como haciendo un triangulito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un pespunte a todo el contorno, al filito. Solo que en la parte de la solapa, cuando lleguemos a la solapa, lo voy a hacer a patilla, que me parece que queda más fino. Entonces, ahora lo vais a ver, voy a empezar aquí a patilla y luego me voy a salir y voy a ir al filito. Y así de esa manera cerramos también lo que son las aberturitas. He recortado un papel, va a servir de patrón, que mide 12 por 10,5. Entonces, como estas piezas van a venir así, de esta manera, tenemos 3 bolsillitos, digamos, 3 piezas. Entonces tenemos que marcar en esta y en esta, que iría con esta. Entonces, esta y esta no hay que marcar nada. Bueno, ahora lo vais a ver. Sí que tenéis que tener en cuenta el dibujo de la tela, ¿vale? Empezamos por esta, que la pieza de aquí queda adelante, y marcamos esta. Como tengo cuadro, lo que voy a hacer, no hace falta que lo marque todo, simplemente que me marque las esquinas de los cuadros, pues ya sé por dónde tengo que ir. Me va a ayudar bastante el cuadrito. Me va a ayudar mucho el cuadro, haciendo la entrada y donde tengo que girar, no hace falta que me lo marque todo. Voy a seguir el cuadrito. ¿Vale? Ya tendríamos esta marcada y esta va con la siguiente, que si queréis la vais cogiendo ya con alfileres para tenerlo más claro. Y ahora nos tocaría grabar la siguiente, que es esta. Vamos a hacer lo mismo, no hace falta marcarlo todo, simplemente conseguir el cuadro nos vale. Si este papelito es más pequeño, me refiero, si el patrón es un pelín más pequeño tampoco pasa nada, es algo que no influirá en lo que es la cartera. La siguiente iría aquí. Quedaría de esta manera, una central que une la de atrás y la de adelante. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que todas las flores vayan en el sentido que vayan hacia abajo, que no la pongamos ninguna del revés. Bueno, ahora vamos a pasar estos pespuntes . Bueno, ya nos queda solamente unir esta parte de aquí y luego cada fuelle. Bueno, ya tenemos este cosido y ahora para unir los fuelles vamos a ir uniendo de atrás adelante o de adelante a atrás. Vamos a ir poniendo pinzas y tenemos que coser de esta manera. Vamos a echar esto para atrás y cosemos de aquí hasta aquí y el otro ladito igual. Luego pasaríamos al siguiente, que lo haríamos de la misma manera. Tenemos que echar para atrás la tela para poder acceder a esta zona. Y ahora accedemos al siguiente fuelle. Una vez que tengamos ese, nos va a ser mucho más cómodo poner la pinza. Así tenemos que unir los 3 fuelles y quedará de esta manera. Pero yo os recomiendo que cosáis uno,
quitéis la pinza y a continuación ponéis el otro para que no os moleste. Bueno, yo ya lo tengo terminado. Como veis, ya está por terminadito. Y lo que he hecho es rellenarlo de papel de esta manera para que se nos quede un poquito lleno. Y así, a la hora de poner los cierres, no lo vamos a dejar muy apretadito. Vamos a dejar un poquito de cavidad para que al meter las cosas nos quepan bien. Entonces, ese va a ser el sitio donde voy a poner el cierre. Vamos a medir la mitad, asegurándonos de que lo estamos poniendo bien. Vale, pues lo vamos a dejar ahí, conforme lo he marcado. Bueno, pues ya lo tenemos así. Ahora vamos a hacer uno en cada esquinita. Ya lo tenemos colocado, una puntadita en cada esquina, y en este vamos a hacer una cruz. De aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. Lo que voy a intentar por la parte de abajo, pues que quede curioso también. Entonces vamos a empezar por aquí, para que el hilo se quede escondido. Empezamos aquí. Y ahora ya empezamos a trabajar y ya no se nos ve el nudo. Hacemos el último nudo. ¿Veis qué curioso ha quedado? Y ahora perdemos el hilo. ¿Qué significa perder el hilo? Pues lo metemos por aquí, le damos un tironcito y ya lo cortamos. Entonces el pequeño cabo te va a quedar dentro. Ya lo tenemos. Como veis, ya la tenemos terminadita. Le hemos puesto el cierre este de piel que le da un toquecito tan chulo. Vosotras podéis poner cualquier cierre, o un clip, o como queráis, velcro, lo que queráis dentro, pero yo le he puesto el de piel que le da un toque muy chulo. Le hemos puesto, por supuesto, mi marca, mi etiquetita, ¿veis? Y así ha quedado. Como veis, tiene un montón de capacidad. Tiene aquí un fuelle que puede crecer y llenarlo mucho más. Y me parece que es súper chula. Os animo a que os la hagáis para un regalito. De hecho, cuando la hacéis ya veréis cómo os gusta tanto que seguro que no haréis una, haréis muchas más. Y aquí la versión en azul, que es súper chula también, para que podáis elegir marrón o azul. Bueno, chicas, espero que hayáis disfrutado tanto como yo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!